encontramos en situaciones adversas. Ciertamente todos nosotros tenemos situaciones adversas que enfrentamos cada día y esto no es ajeno para todos, pues la adversidad toca toda nuestra vida, independientemente del estrato social de donde vengamos, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestro sexo, o sea, de nuestro género, independientemente de nuestra posición social. La adversidad siempre toca nuestra puerta, pero debemos saber qué es lo que Dios hace, cuál es el plan de Dios para con nosotros en esta situación, en estas circunstancias. Y vamos a ver ahora un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, solamente vamos a leer, eh, hablando primero de Mateo, pero en realidad el libro que vamos a tocar, donde están nuestros textos, es en el libro de Lucas, en el paralelo. Bueno, Jesús había salido del aposento alto, había tenido una conversación con Pedro y luego de salir del aposento alto y tener esta conversación con Pedro, ahora se dirige al Getsemaní donde va a orar. Y dice, Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es una lectura extendida del libro de Marcos, perdón, del libro de Mateo, relatando el momento en el que Jesús ora en Getsemaní. Aquí la idea de Mateo o la idea de la inspiración al escritor es para transmitirnos la necesidad de orar en tiempos de angustia, en tiempos en donde hay turbulencia, en tiempos en donde hay padecimientos. Pero ciertamente que aquí en el libro de Mateo, lo que se nos dice acerca de ese momento por el cual estaba pasando Jesús está en el versículo 38. Ahí se concentra y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí se muestra el momento angustioso que estaba pasando Jesús y dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Eran momentos en donde él ya sabía lo que le iba a ocurrir. Él estaba consciente. Él estaba consciente también de que iba a beberse aquella copa que representaba el martirio, el sacrificio. Él había anunciado aproximadamente 3 veces a sus discípulos que él iba a Jerusalén a padecer. Y lo que él había anticipado anteriormente en Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 19, en Mateo capítulo 20, ahora se estaba cumpliendo. Él había llegado a Jerusalén y sabía que el momento de su muerte estaba cerca. Llama a los discípulos para que los discípulos puedan estar con él y puedan hacer las mismas cosas. Fíjense que
Es insistente el Señor en decir a los discípulos en el versículo 40, en la parte final, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el versículo 41, es repetido en varias ocasiones, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto de entrar en tentación, la palabra que se traduce aquí como tentación es sinónimo de una prueba. Es decir, los discípulos iban a enfrentar una situación adversa también, como la del Señor, no para ser crucificados en ese momento o no para morir en ese momento, pero la presión que sentía Jesús en ese momento iba a ser también una presión similar la que iban a sentir los apóstoles. Y el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, es decir, para salir triunfante de la prueba, para salir triunfante de la crisis, salir triunfante de la presión, salir triunfante de los desafíos que les esperaban. Y es la insistencia del Señor, porque Él 3 veces va a orar y las 3 veces al regresar a los discípulos los encuentra dormidos y les reclama el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo un momento? Y les dice cuál es la razón de la oración, de esta necesidad de orar, de velar. La palabra aquí, velar, es como alguien que está a la puerta, un vigilante, un guardián, alguien que está pendiente de algo y en ese sentido no se adormece. Y el cristiano debe de ser así. En este caso para los discípulos, ellos no debían estar adormecidos. Ellos debían haber estado velando con el Señor, velando y orando. Si vamos al libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, por favor, vamos allí, hermanos amados, y nos dice en el capítulo 22, en el versículo 39, versículo 39, dice, aunque en el libro de Marcos aparece la misma forma que aparece en el libro de Mateo, en el libro de Lucas hay un dato que es muy interesante. Dice en el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez se repite la misma insistencia de orar, pero ahora que los encuentra dormidos por la profunda tristeza que a ellos les embargaba, les dice el Señor, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es decir, para no perder la batalla en la prueba, hay que levantarse y orar. El Señor les dice, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, es tiempo de permanecer despierto y con los sentidos despiertos para, para no perder la batalla en medio de la prueba. Pero algo muy interesante que ocurre aquí es el versículo 39. El Señor solía ir a este lugar para orar. Solía el Señor ir a este lugar. Luego dice el versículo 40, la razón por la que Él va a orar ahí está muy destacado en este versículo. Él va a orar y le da ejemplo a los discípulos acerca de lo que ellos deben de hacer. El Señor les dijo que se aproximaba el momento en donde Él iba a sufrir en manos de pecadores, iba a ser escarnecido, iba a ser crucificado. Y lo que hace es darle un ejemplo a los apóstoles de qué hacer
en esos momentos tan cruciales en la vida espiritual de ellos. Fíjense que es interesante que esto lo recalca él, no porque ellos iban a ser, otra vez repito, no porque ellos iban a ser crucificados con el Señor en ese momento, pero iban a sufrir la presión, la presión de la crucifixión del Señor. Y en el versículo 44, él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Oró con reverencia el Señor, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor no está renegando acerca de hacer la voluntad del Señor, pero el Señor sabe y está consciente de lo que le espera en las manos de los pecadores. Y Él sabe que va a sufrir, Él sabe que va a ser maltratado, maltratado por los hombres. Dice el versículo 43. Fíjense que el versículo 43 y el versículo 44 son versículos que están en algunos casos puestos en discusión por personas que quieren quitarnos de nuestra fe o quitarnos nuestra fe misma o quitarnos la base de nuestra fe que es el sufrimiento del Señor Jesús. Y miren que en estos dos textos, 43 y 44, se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. 44, estando en agonía. Los demás textos hablan del Señor como alguien que está sufriendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza que embargaba al Señor, según Mateo, es una tristeza profunda. Sin embargo, en el libro de Lucas, que coincide con el libro de Mateo, recordemos que Lucas es médico y Lucas le va a dar un término médico a la situación en la que está Jesús. Y este término es, en el versículo 44, estando en agonía. La palabra agonía aquí es una palabra que tiene su raíz en una palabra griega que es agón, agón. Fíjense que esta palabra griega, agón, es la palabra que se utiliza en los estadios olímpicos en aquel entonces en que se están dando los sucesos. Y es la palabra que utiliza Lucas para describir el estado de Jesús, agón. En el antiguo, en el antiguo Egipto, perdón, en Grecia, en la antigua Grecia, estaban los estadios olímpicos y cuando las personas llegaban a concursar en las distintas disciplinas deportivas, previo al concurso del deporte, había un espacio donde se reunían el entrenador con los participantes. Los participantes en este lugar, previo a su participación en el deporte, calentaban, hacían ejercicios de calentamiento, pero también en este lugar se manifestaba la presión que ellos estaban experimentando antes de su participación en el deporte, en las distintas disciplinas en las que iban a participar. Y estaba ahí el director técnico o estaba ahí el entrenador para darles ánimo. Y es en ese momento donde ellos sabían la gran presión, los participantes sabían la gran presión que ellos tenían previo a su participación en las Olimpiadas. La palabra que utiliza Lucas es agonía, proviene de esa palabra, agón. Jesús está en ese momento sintiendo un profundo dolor. Pareciera ser, para muchas personas, pareciera ser que Jesús solo sintió dolor cuando lo bofetearon, que Jesús solo sintió dolor cuando le pusieron la corona de espinas en su frente, que Jesús solo sintió dolor cuando cargó la cruz o cuando lo crucificaron, cuando lo clavaron.
Pero aquí, en este momento, emocionalmente, psicológicamente, Jesús está atravesando la experiencia previa a su muerte, a su aprehensión, a su humillación, a su martirio, a su sacrificio. Y Jesús está experimentándolo. ¿Y cómo sabemos que Jesús lo experimenta? Bueno, aquí hay una expresión corporal de Jesús que demuestra cuál era su sufrimiento en ese momento. Y dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es lo que documenta Lucas, que no aparece en los otros textos, en los paralelos. No aparece. Y es que Lucas está diciendo que la presión que Jesús siente emocional y psicológicamente en ese momento es como la muerte misma. Y Jesús lo manifiesta en su piel, porque de su piel emergen como grandes, su sudor como grandes gotas de sangre, parecido a la sangre, parecido al color de la sangre, es lo que dice Lucas. Y esto es la expresión de la presión en la que estaba Jesús. Jesús aquí nos está demostrando que él tenía conciencia de todo lo que iba a pasar y nos demuestra en la documentación de Lucas que Jesús está pasando por esa presión, por esa experiencia tan dura y tan difícil. Pero Jesús hace algo. Miren ustedes en el versículo 44 siempre, dice, oraba más intensamente y estando en agonía, oraba más intensamente. Es lo que Jesús hacía. Sabiendo él en la situación en la que estaba, sabiendo él a lo que iba a experimentar, que era una situación tan difícil hasta llegar a la muerte, hasta llegar a la exposición, a la exposición de su cuerpo, a la humillación, al dolor intenso que él iba a sentir experimentando el escarnio de los seres humanos, experimentando el desprecio, experimentando la burla del ser humano en su forma más clara y en su forma más difícil, donde se muestra quién realmente es el ser humano. El ser humano mostró su nivel máximo de crueldad cuando llevaron a Jesús al sacrificio. Sin embargo, conociendo Jesús todo esto y estando consciente en todo, durante todo su ministerio, de que él iba a sufrir en este momento que está él padeciendo, previo, previo a su muerte, y está en el agón, en la agonía, dice la escritura que Jesús hace algo. Oraba más intensamente. Mientras Lucas solamente documenta, oraba más intensamente, dice, más intensamente. El libro de Marcos y el libro de Mateo dice que Jesús oró 3 veces. 3 veces oraba al Señor. O sea, es decir, mientras más dolor sentía, más oraba. Mientras más dolor, más oración. Mientras más dolor, más velaba. Más dolor, más velar. Más dolor, más oración. Y es lo que documenta así, en estas palabras, 2 o 3 palabras, oraba más intensamente el Señor, estando en esta condición. ¿Qué era lo que veía el Señor? ¿Qué era lo que veía? Bueno, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor, vamos ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, la oración de él, la oración le ayudó a ver a él hacia el futuro, el logro, el éxito que iba a tener en la redención del ser humano, el logro que él iba a tener en cuanto al perdón de los pecados, la redención, la salvación del ser humano. Y es un éxito de carácter universal. Todo ser humano puede ser redimido por el Señor, por su sacrificio. Y eso es lo que al Señor le produce gozo, tanto así que se dispone siempre y no se aparta del propósito de ir hacia la cruz para lograr el propósito por el cual Él había venido, porque en realidad en el capítulo 10 versículo 4 capítulo 10 verso 4 o verso 5 más bien, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10 verso 5. Jesús vino a hacer o vino a tener algo que no tenía en la eternidad. Él no tenía cuerpo material, pero al ser introducido en este mundo, él sabía bien que Dios le había preparado cuerpo para ser sacrificado. Y en ese sentido, él estando consciente de esto, él nunca renunció al propósito por el cual había sido introducido en este mundo. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Él sabía que su sacrificio era decisivo, decisivo para la humanidad y con resultados eternos, pues el ser humano ha tenido este sacrificio a la disposición para alcanzar la vida eterna, la redención eterna que Dios le ha propuesto al ser humano para obtenerla. Y en ese sentido Jesús sabe bien qué es lo que está sucediendo, sucediendo en ese momento. Y él debe de resistir hasta el fin, porque es la voluntad de Dios que esto ocurriera. Y dice el libro de Hebreos, siempre capítulo 2, el libro de Hebreos, capítulo 2 en el versículo, dice nuestro versículo 9, pues vemos a aquel varón que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Siendo que Jesús fue obediente hasta la cruz y nunca renunció a esto, porque sabía el alcance que él iba a conseguir beneficioso para el ser humano. Y el alcance es la vida eterna para todos aquellos que obedecen al Señor. Pues volvemos al libro de Lucas, por favor. Volvemos al libro de Lucas, en el capítulo 22 siempre. Lucas capítulo 22 y dice en el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí estaba experimentando él el más profundo dolor emocional y psicológico antes de pasar a experimentar lo más difícil que era la crucifixión. Y dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El Señor está hablándoles a ellos y les reclama. Antes de esto, antes de la experiencia o de la situación que ocurre en el Getsemaní, Él habla a Pedro y dice en el capítulo 22 siempre,
En el capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está advirtiendo antes de esta experiencia de la oración, le está advirtiendo a Pedro que algo va a pasar con él. Y le dice: vas a pasar por una experiencia muy difícil porque a Satanás se le ha concedido zarandearte, es decir, pasar por una experiencia que te va a sacudir tu vida. Pero el Señor le dice qué es lo que él ha hecho por Pedro. Aunque es inevitable que Pedro pase por esa sacudida, por esa experiencia difícil, el Señor Jesús ha hecho algo y dice en el verso 32, yo he rogado por ti. Ha hecho el Señor una oración por Pedro y dice que no te falte la fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Obviamente, Pedro no entendía esto porque Pedro dice palabras de las que él no entiende la trascendencia. Y dice en el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no sabía, no entendía bien lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le está diciendo que va a pasar por una experiencia difícil. Que no te falte la fe, Pedro, que no te falte oración. Y después de advertirle sobre esto y de decirle lo que él ha hecho por Pedro, lo lleva al Getsemaní y en el Getsemaní le da ejemplo para que él haga lo mismo cuando esté en una situación difícil, cuando él esté en el agón, en la agonía, en la dificultad, en medio de la adversidad. Y ciertamente, hermanos, tenemos ejemplo de los planes de Dios para nosotros. Ciertamente Dios no iba a quitar de Cristo esa copa, no la iba a apartar. Cristo debía morir por la humanidad. Él debía hacerlo. Me recuerda a una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, y dice nuestro texto en el versículo, dice en el versículo 7. Segunda de Corintios 12:7, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos qué era el aguijón en la carne, posiblemente algo que le causara dolor, algo que le causara tristeza, pero esto le fue concedido igual que Pedro, le fue concedido a Satanás para que hiciera con el apóstol Pablo. Y esto era para recordarle a Pablo que no se debía enaltecer. Pero dice en el versículo 8, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era algo que le causaba daño o que le afectaba a Pablo, y Pablo rogaba al Señor para que le quitara de él ese llamado aguijón en la carne. Era algo que le afectaba físicamente. Pero el verso 9 dice: y me ha dicho, esta es la respuesta del Señor: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Dios no le iba a quitar el aguijón en la carne a Pablo, pero sí le dice que su poder, el poder de Dios, iba a actuar sobre él, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Pablo. No le iba a quitar el sufrimiento a Pablo, pero le iba a dar fuerzas a través de la gracia para soportarlo. Es la misma cosa que nosotros vemos en Lucas capítulo 22. El Señor dice en cuanto a la situación adversa que está pasando. Y dice el verso 42, Lucas 22, 42. Dice en su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto fue lo que Jesús está orando y lo repite 3 veces. Es lo que nos dice Mateo y Marcos.
Pero la respuesta de Dios se hace ver en el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y en el verso 46, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero también nos informa Mateo capítulo 26 acerca de ese momento, finalizando la oración. Nos informa Mateo de lo que Jesús dice a sus discípulos cuando les dice que se levanten. En el capítulo 26 dice en el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y Jesús está consolado, está fortalecido, porque un ángel del cielo, enviado por el Señor, ha descendido para fortalecerle. Igual ocurre en la vida de nosotros e igual iba a ocurrir en los apóstoles. El Señor les da ejemplo para que ellos hagan lo mismo. Hermanos, ¿podemos evitar las dificultades? No las podemos evitar. ¿Podemos evitar la adversidad? ¿Podemos evitar el dolor? No lo podemos evitar. El dolor casi es tan natural en nosotros como lo es nuestra humanidad. Toda persona en este mundo está expuesta a sufrir la adversidad, unos con más intensidad y otros con menos intensidad. No se puede comparar el dolor de una persona con el dolor de otro. A veces nosotros cometemos el error de ir donde una persona que ha perdido a un hijo y le leemos el libro de Job donde le decimos que Job ha perdido 10 hijos. ¿Y qué le estamos diciendo? Bueno, tu dolor no es tan significativo como el de Job, que ha perdido 10 hijos. Y eso es prácticamente lo que le estamos diciendo, como si el dolor de una persona que ha perdido un hijo no vale tanto, no es tan grande como perder 10. No es cierto, es dolor, es angustia, es padecimiento, es un dolor emocional, psicológico que uno tiene, como quien tiene una enfermedad. Pero el Señor nos ha dicho que en medio de la adversidad hay tres cosas que no deben faltar de parte de nosotros en el ejemplo que nos da el Señor. Uno, que no nos falte la fe. Dos, que no dejemos de velar. Y tres, que no dejemos de orar. Y cuanto más sea el dolor, dice el texto de Lucas, como el Señor oraba más intensamente, cuanto más sea tu dolor, más intensamente debes orar. Cuanto más sea tu adversidad, más intensamente ora al Señor. Más incrementa tu fe leyendo la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y más velad, no hay que dormir, sino guardarnos espiritualmente, guardar nuestra vida, guardar nuestros pensamientos, velar para no quejarnos. Velar para decir, Señor, que se haga tu voluntad y no blasfemar, no quejarnos, no maldecir, no como la mujer de Job que le dijo, aún retienes tu integridad después que Job lo había perdido todo. Y le dijo la mujer, maldice a Dios y muérete, acábate con tu vida. Nosotros podemos asimilar el dolor, aprender a vivir con el dolor, encontrar el lado positivo del dolor, teniendo valor porque el Señor ciertamente no va a apartar de tu vida esa copa del dolor, como con Pablo, que le dijo, no te voy a quitar, no te voy a quitar eso que tenés en tu carne, el aguijón, sino bástate mi gracia. Pero sí una cosa Dios va a hacer, igual que como con el Señor Jesús, envió su ángel para consolarle, para fortalecerle. Así el Señor te va a fortalecer en la angustia. Así el Señor te va a dar fuerzas. Ciertamente Él no te va a quitar el dolor. Posiblemente no te lo quite. No te voy a engañar, hermano. Dios posiblemente no te quite el padecimiento, no te quite la adversidad, no te quite el dolor, pero te va a fortalecer y te va a dar valor para enfrentar lo que tienes que enfrentar en tu vida, para enfrentar la adversidad, para enfrentar los momentos más difíciles de tu vida donde estás batallando, donde estás sufriendo, para salir triunfante. Y vas a poder repetir las mismas palabras después que Dios te consuele y te fortalezca.
Vamos ya, enfrentemos lo que viene, como el Señor lo enfrentó. Y en este ejemplo que vemos aquí, Él llevó a los apóstoles para que ellos vieran cómo enfrentaba esta situación, porque Él les estaba dejando ejemplo cuando Él experimentara la agonía más profunda. Igual para nosotros, amados hermanos, cuando experimentemos la agonía más profunda en nuestras vidas, Él nos va a fortalecer. Dios nos va a dar fuerza, nos va a dar valor, pero que no falte tu fe. No dejes de velar y no dejes de orar. Y repito, mientras más profunda sea tu agonía, más intensamente ora, porque Él escucha. Así que, amados hermanos, este es el mensaje. No te rindas, no te rindas. Sigue orando, porque algún día habrá respuesta de parte del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, amados, y encontremos ánimo y encontremos fuerzas en esta pequeña lección. Y estimado amigo, solo en el Señor vas a tener fuerzas. Solo en el Señor vas a encontrar ánimo. Lo que el mundo ofrece es mentira y es engaño, pero el Señor te ofrece ayuda espiritual para salir de tu situación adversa. La situación más difícil que enfrentamos es el pecado. Así que el Señor ya murió por nosotros para que enfrentemos y salgamos victoriosos de eso que es el pecado y la maldad que nos puede llevar a la condenación eterna. El Señor nos lleva a la victoria si utilizamos el sacrificio de Cristo para que seamos redimidos, aplicándolo en nuestra vida. Dios nos bendiga, amados hermanos. Espero que esta simple lección sea muy útil para nuestras vidas como lo ha sido para mí. Dios nos bendiga.